El reencuentro inesperado. El faro del corazón. El choque en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Llamada a la acción inicial. El padre soltero se topa con su ex en el aeropuerto después de 8 años y queda en shock. Su reacción fue increíble. Antes de empezar, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, zumbaba con actividad en una tarde de viernes. Darío Rivas, de 40 años, ajustó la correa de su mochila mientras guiaba a sus gemelas de 6 años hacia la puerta de embarque. Estrella caminaba a su izquierda, absorbiendo todo con sus grandes ojos curiosos, mientras que Luna rebotaba ligeramente a su derecha, arrastrando su pequeña maleta rosa. «Papá, ¿podemos comprar dulces ahora?», preguntó Estrella, señalando una tienda colorida. «Después del vuelo, mi amor», respondió Darío, revisando nerviosamente su reloj. Como arquitecto establecido en Buenos Aires, había planeado estas vacaciones familiares en Cancún para crear nuevos recuerdos después de 4 años difíciles de criar a sus hijas solo. «¿Falta mucho para llegar a la playa?», Luna tiró suavemente de su manga. «Quiero construir castillos de arena como los que hacía mamá Alina». Darío sintió el familiar nudo en la garganta al escuchar el nombre de su difunta esposa. «Ya falta poco, mi vida. Solo una escala aquí y...» Se detuvo en seco. Allí estaba ella. Paloma Solís, de pie frente a la pantalla de vuelos, con un elegante abrigo azul marino que contrastaba con su cabello castaño, ahora más corto y profesional. Llevaba una maleta de ruedas negra y un portátil cruzado al hombro. Por un momento, Darío sintió que el tiempo se había detenido. 8 años. 8 años desde que ella había desaparecido de su vida sin explicación, dejándolo con un anillo de compromiso y un corazón roto cuando él apenas tenía 32. Paloma se giró, como si hubiera sentido su mirada. Sus ojos se encontraron en medio del bullicio. El shock en su rostro fue inmediato y genuino. Se congeló, los labios ligeramente entreabiertos, antes de que algo parecido al pánico cruzara sus facciones. «Papá, ¿por qué te detuviste?», Luna tiró de su chaqueta de mezclilla. Darío no respondió. No podía apartar los ojos de la mujer que una vez fue el centro de su universo. Paloma se veía diferente, más madura, más segura, pero también había algo en su mirada que no había estado antes. ¿Cansancio? ¿Soledad? Fue Luna quien rompió el hechizo. Con la curiosidad natural de una niña de 6 años, soltó la mano de su padre y caminó directamente hacia Paloma. «Hola», dijo con una sonrisa brillante. «Tú eres periodista. Tu maleta se ve muy profesional, como las de la tele». Paloma miró a la niña, claramente sorprendida. «Yo... sí, trabajo en noticias. ¿Cómo lo supiste?». «Por tu portátil y esa etiqueta de prensa». Estrella también se había acercado, señalando la identificación que colgaba del cuello de Paloma. «Además, tienes cara de alguien que viaja mucho, como la gente importante de la tele». Darío se acercó lentamente, sintiéndose como si caminara a través del agua. «Paloma». «Darío». Su nombre salió de sus labios como un suspiro. «Yo... no esperaba». «Yo tampoco». Se quedaron allí, en medio del aeropuerto, mientras los pasajeros se movían a su alrededor. El ruido parecía distante, como si estuvieran en una burbuja. «¿Son tus hijas?», preguntó Paloma, con voz apenas audible. «Sí, Luna y Estrella». Darío puso sus manos sobre los hombros de las niñas. «Chicas, ella es una vieja amiga, Paloma». «¿Amiga de cuando eras joven?», preguntó Luna, con la honestidad brutal de los niños. Paloma sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «Algo así. ¿Y trabajas en televisión?».
Estrella nunca perdió de vista lo que realmente le importaba. Trabajo para una compañía de noticias mexicana. Viajo mucho por mi trabajo, como una aventurera. Y por un momento, la tensión entre los adultos se suavizó. Darío la estudió. Había algo diferente en su forma de hablar. Más cuidadosa, como si eligiera cada palabra. La Paloma que él recordaba era espontánea, a veces imprudente. Esta mujer parecía haber construido muros invisibles a su alrededor. ¿A dónde vas?, preguntó Paloma, buscando terreno conversacional seguro. Cancún, vacaciones familiares, respondió Darío. ¿Y tú? Caracas por trabajo. La palabra trabajo cayó entre ellos con un peso particular. Darío recordó las discusiones que habían tenido sobre sus respectivas ambiciones, sobre el futuro que él había planeado para ambos. Pasajeros del vuelo 405 en destino a Cancún, anunció una voz por el altavoz. Debido a condiciones meteorológicas, el vuelo se retrasa indefinidamente. ¿Qué significa eso, papá?, preguntó Estrella. Significa que vamos a estar aquí un buen rato más, mi amor. Paloma revisó su teléfono. Mi vuelo también se retrasa. Hay una tormenta. Se quedaron allí, los cuatro, en una situación que ninguno de los adultos había anticipado. Las niñas parecían ser las únicas cómodas con el encuentro inesperado. ¿Quieren comer algo?, preguntó Darío finalmente. Las chicas tienen hambre y, bueno, parece que vamos a estar aquí un rato. Paloma dudó. No quiero ser una molestia. No es molestia, dijo Luna de inmediato. Papá siempre dice que es bueno hacer nuevos amigos cuando viajas. Y tú pareces simpática, añadió Estrella. Además, me gusta tu acento. Se oye diferente al de papá. Paloma miró a Darío buscando alguna señal de lo que él realmente quería. Lo que vio en sus ojos no fue hostilidad, sino una compleja mezcla de sorpresa, curiosidad y algo que no pudo identificar del todo. De acuerdo, dijo por fin. Un café no estaría mal. Mientras caminaban hacia la cafetería del aeropuerto, Darío se preguntó qué fuerzas del destino habían conspirado para volver a poner a la mujer que una vez amó en su camino, justo cuando él había comenzado a construir una vida estable para sus hijas. Y lo más importante, se preguntó si estaba preparado para las respuestas que este encuentro podría traer. Las gemelas caminaban a cada lado de Paloma, bombardeándola con preguntas sobre los países que había visitado, ajenas a la tormenta emocional que se desataba entre los adultos a su alrededor. Dubois, verdades a medias y el hueco en el corazón. La cafetería del aeropuerto era sorprendentemente tranquila para ser un viernes por la tarde. Darío eligió una mesa cerca de la ventana, donde las niñas podían ver los aviones, mientras Paloma se sentaba frente a él. La distancia física era corta, pero se sentía como un abismo. ¿Quieren panqueques?, preguntó Darío a las gemelas, intentando mantener la normalidad. ¡Sí!, gritaron al unísono. Y luego Luna añadió. «Paloma, ¿qué vas a pedir tú?» «Solo un café», respondió ella, pero Estrella negó con la cabeza. «Papá dice que cuando viajas mucho, tienes que comer bien, ¿verdad, papá?» Darío asintió, sorprendido de cómo sus hijas habían adoptado inmediatamente a Paloma. «Las chicas tienen razón. Deberías comer algo». Paloma sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que había mostrado. «De acuerdo, un sándwich entonces». Mientras esperaban la comida, las gemelas coloreaban en sus cuadernos de viaje, pero sus oídos estaban claramente sintonizados con la conversación de los adultos. «Se ven felices», dijo Paloma, observando a Luna y Estrella. «Son hermosas. Se parecen a su mamá», respondió Darío automáticamente. Y luego se arrepintió cuando vio a Paloma tensarse ligeramente. «¿Cómo está Alina?», preguntó con cautela. Darío sintió el peso familiar en su pecho. Alina falleció hace 4 años, en un accidente automovilístico. El silencio que siguió fue pesado. Paloma se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de una comprensión dolorosa. «Darío, lo siento mucho. Mamá está con las estrellas ahora»,
dijo Luna, sin levantar la vista de su dibujo. Por eso papá nos puso ese nombre, para recordar que ella siempre nos cuida desde arriba. A Paloma se le saltaron las lágrimas involuntariamente. Durante 8 años, había evitado pensar en Darío, construyendo muros emocionales que su carrera como periodista, especializada en migración, le había exigido. Pero estar frente a él, viendo el padre dedicado en que se había convertido, estaba desmoronando esas defensas cuidadosamente construidas. «Debe haber sido muy difícil», murmuró, y por primera vez en años, su voz profesional se quebró ligeramente. Los primeros meses lo fueron. Darío se detuvo, mirando a sus hijas. «Fueron complicados. Tuve que aprender muchas cosas, como a hacer trenzas. Papá es muy malo haciendo trenzas», se rió Estrella, «pero está mejorando. Y también aprendió a cocinar cosas que no son solo pasta», añadió Luna. A pesar de todo, Paloma sonrió. «¿Todavía quemas el agua?» «Oye, he mejorado mucho», protestó Darío. Y por un momento, los años desaparecieron, y volvieron a ser aquellos jóvenes que se conocían tan bien. «¿Se conocieron cuando eran novios?», preguntó Estrella con la curiosidad directa de los niños. Darío y Paloma se miraron. «Fuimos muy buenos amigos», respondió él con cuidado. «¿Y por qué ya no son amigos?» Luna había dejado sus crayones y los miraba con esos ojos que parecían ver demasiado. Paloma sintió el peso de la pregunta. «A veces la vida lleva a las personas por caminos diferentes, pero pueden volver a encontrarse», observó Estrella. «Como ahora, la comida llegó, proporcionando una distracción necesaria. Mientras las niñas atacaban sus panqueques, Darío y Paloma encontraron un ritmo de conversación más cómodo. «¿Sigues trabajando como arquitecto?», preguntó ella. «Sí, ahora tengo mi propia firma. Proyectos residenciales principalmente». Darío tomó un sorbo de café. «¿Y tú? ¿Sigues viajando por trabajo?» «Soy corresponsal senior para Univisión México. Me especializo en temas migratorios, principalmente la situación venezolana». Su voz adquirió un tono más profesional. «Paso mucho tiempo entre Colombia y la frontera norte de México. Eso debe ser peligroso», comentó Darío, recordando las noticias que había visto. Paloma se encogió de hombros. «Es parte del trabajo. Alguien tiene que contar esas historias». «¿Has estado en Venezuela?», preguntó Luna, que había estado escuchando. «Muchas veces. Es un país muy hermoso, pero está pasando por momentos difíciles». «¿Como cuando mami Alina se enfermó?». La pregunta de Estrella tomó a todos por sorpresa. Darío la miró con ternura. «Algo así, mi amor, pero diferente». Paloma estudió a las niñas. Era obvio que habían perdido a su madre cuando eran muy pequeñas. Pero Darío había hecho un trabajo extraordinario criándolas. Eran seguras, curiosas, empáticas. Lo opuesto a lo que ella había esperado encontrar cuando lo conoció a los 24. Ambicioso, pero inmaduro. Enfocado en su carrera, pero sin idea de lo que significaba el compromiso real. «¿Tienes hijos?», preguntó Luna directamente. La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Paloma se tensó visiblemente. «No», respondió tras una pausa. «Mi trabajo exige viajar mucho. No sería justo para una familia». Darío la observó con atención. Había algo en la forma en que había respondido. Una nota de dolor que él reconoció, pero que no pudo identificar completamente. «Atención pasajeros», anunció una voz por el altavoz. «Debido a la tormenta tropical que se aproxima, el vuelo queda cancelado hasta mañana por la mañana. Por favor, acudan al mostrador de su aerolínea para reprogramar sus vuelos». «¿Qué significa eso, papá?», preguntó Estrella. «Significa que vamos a pasar la noche en la Ciudad de México», respondió Darío, calculando mentalmente hoteles y logística. Paloma revisó su teléfono. «Mi vuelo a Caracas también está cancelado. ¿Te vas a quedar con nosotros?», preguntó Luna con esperanza. «No sé si hay hotel en el aeropuerto», dijo Darío. «Si quieres, te ayudo a conseguir una habitación. Seguramente se están llenando rápido». Paloma lo miró.
buscando las intenciones detrás de la oferta. Lo que vio no fue el joven impulsivo que recordaba, sino un hombre maduro, un padre que había aprendido a ser considerado y práctico. ¿Podemos cenar juntos?, preguntó Estrella. Nunca hemos cenado con una periodista de verdad. Por favor, añadió Luna. Papá cocina, pero tú debes tener historias mucho más interesantes. Darío sonrió a pesar de todo. No la presionen, chicas. Paloma tiene que decidir qué quiere hacer. Paloma los miró. A Darío, que había madurado de maneras que ella no había anticipado. A las gemelas que la habían aceptado con la simple honestidad de los niños y a la situación imposible en la que se encontraba. De acuerdo, dijo por fin. Una noche no puede hacer daño. Lo que ella no sabía era que esta nueva noche cambiaría todo lo que había construido cuidadosamente durante los últimos 8 años. Y tampoco sabía que Darío, al verla aceptar la invitación de sus hijas, se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida, o si por fin obtendría las respuestas que había necesitado durante tantos años. 3. La noche que cambió el código. La soledad silenciosa. El hotel del aeropuerto estaba, como Darío había predicho, llenándose rápidamente. Después de 1 hora en la fila, finalmente consiguió 2 habitaciones, una para él y las gemelas, otra para Paloma. Mientras subían en el ascensor, Estrella no dejaba de hacer preguntas. ¿Cuántos países has visitado? ¿Has visto elefantes? ¿Es verdad que en algunos sitios no hay McDonald's? Paloma se rió genuinamente por primera vez en meses. He estado en 12 países, no he visto elefantes. Y sí, hay lugares sin McDonald's. ¿Cuál es el lugar más hermoso que visitaste?, preguntó Luna, más pensativa. Paloma consideró la pregunta mientras las puertas del ascensor se abrían. Cartagena, en Colombia. Las calles están llenas de colores y la gente es muy cálida, aunque... Se detuvo. También he visto lugares muy tristes, refugios en la frontera donde las familias esperan para cruzar. Darío la observó mientras hablaba. Esta Paloma era diferente a la joven impetuosa que él había conocido. Había profundidad en su voz, experiencias que la habían marcado. ¿Por qué elegiste trabajar con gente triste?, preguntó Estrella, con la honestidad brutal de los niños. Paloma se arrodilló a la altura de la niña. Porque creo que sus historias merecen ser escuchadas. A veces, cuando la gente ve las noticias, entiende mejor y puede ayudar. Como cuando papá nos explica por qué no podemos comprar juguetes para todos los niños del mundo. Pero sí podemos donar los que ya no usamos, observó Luna. Exacto. Darío sonrió. Sus hijas habían heredado la compasión de Alina y, al parecer, tenían una conexión natural con Paloma que él no había anticipado. Bueno, dejemos nuestras cosas y luego veremos qué podemos cenar, dijo, entregándole a Paloma la tarjeta llave de su habitación. 1 hora después, se encontraron en el restaurante del hotel. Las gemelas habían insistido en sentarse una a cada lado de Paloma, dejando a Darío frente a ella. La conversación fluyó sorprendentemente natural. ¿Y qué es lo más difícil de ser padre soltero?, preguntó Paloma, mientras las niñas atacaban sus nuggets de pollo. Darío reflexionó. Las reuniones de padres y maestros, admitió. Todas las otras mamás se conocen, hacen grupos de WhatsApp, organizan citas de juego. Yo sigo sintiéndome un intruso. Papá se pone muy nervioso cuando tiene que hablar con las mamás, confirmó Estrella. ¡Estrella!, protestó Darío, sonrojándose. Es verdad, añadió Luna, y también se preocupa mucho por nuestro cabello. Estuvo semanas viendo tutoriales en YouTube antes de que aprendiera a hacer coletas. Se rió Paloma. ¿En serio? Mi primer intento parecía que me había metido los dedos en un enchufe, admitió Darío. Alina siempre lo hacía parecer tan fácil. Su voz se apagó ligeramente al mencionar a su difunta esposa. Paloma notó cómo las niñas se acercaron automáticamente a él. Un gesto protector que habían aprendido en los años transcurridos desde la pérdida. Debe haber sido muy duro,
dijo Paloma suavemente. Los primeros meses fueron un infierno. Darío fue honesto, sabiendo que las niñas habían escuchado esta conversación antes. No sabía cómo manejar su dolor cuando apenas podía manejar el mío. ¿Cómo lo superaste? La pregunta de Paloma fue genuina, no solo cortés. Terapia familiar, respondió Darío, y mucha paciencia. Las niñas me enseñaron tanto como yo a ellas. Papá lloró mucho al principio, dijo Luna con naturalidad. Pero la doctora Sara nos dijo que estaba bien llorar. Y ahora solo llora cuando vemos películas tristes, añadió Estrella. Darío sonrió. Gracias por exponerme completamente, chicas. Paloma los observó con una mezcla de admiración y algo que no podía identificar del todo. Envidia, nostalgia. Durante su carrera, había visto muchas familias destruidas por la migración forzada, pero pocas que habían encontrado una manera de sanar y crecer juntas después de una pérdida. ¿Y tú? Preguntó Darío. ¿Tu trabajo debe ser emocionalmente agotador? Paloma tomó un sorbo de vino antes de responder. Es complicado. He visto cosas que preferiría no haber visto. Familias separadas, niños que lo han perdido todo. Se detuvo, consciente de que las gemelas estaban escuchando. Pero también he visto una fuerza increíble en la gente. ¿Te da pesadillas? Preguntó Luna con genuina preocupación. La pregunta tomó a Paloma por sorpresa. A veces, admitió después de un momento. Nosotras también teníamos pesadillas después de que mamá se fue, dijo Estrella. Pero papá nos compró lucecitas para el cuarto y nos leía cuentos. ¿Quién te lee cuentos a ti cuando tienes pesadillas? Preguntó Luna. Paloma sintió un nudo en la garganta. Nadie, mi amor. Vivo sola. Eso debe ser muy solitario, observó Luna, con la inquietante sabiduría de los niños. El silencio que siguió fue incómodo. Darío cambió de tema, preguntando por los lugares que Paloma había visitado. Pero la observación de Luna había tocado algo profundo. Después de la cena, mientras caminaban hacia sus habitaciones, las niñas insistieron en mostrarle a Paloma sus juegos de viaje. En la habitación de Darío extendieron sus colecciones de pegatinas y pequeños animales de peluche. Este es Oso, dijo Estrella, mostrando un pequeño osito de peluche desgastado. Mami Alina me lo regaló. Y este es mi diario de viaje, añadió Luna, mostrando un cuaderno lleno de dibujos y letras infantiles. Escribo sobre todos los lugares que visitamos. Paloma se sentó en la cama, genuinamente interesada. ¿Puedo verlo? Mientras las niñas le mostraban sus tesoros, Darío las observaba desde la pequeña sala de estar de la habitación. Paloma tenía una paciencia natural con ellas. Respondía a sus preguntas sin condescendencia. Estaba realmente interesada en sus pequeños mundos. Su teléfono vibró. Un mensaje de trabajo. La crisis en la frontera de Venezuela-Colombia se intensifica. ¿Puedes llegar mañana temprano? El equipo ya está en camino. Paloma leyó el mensaje, sintiendo el tirón familiar entre el deber profesional y... ¿Qué? ¿Una velada agradable con viejos conocidos? ¿Trabajo? Preguntó Darío, notando su expresión. Sí, necesitan que esté en Cúcuta mañana por la mañana. ¿Dónde está Cúcuta? Preguntó Estrella. En Colombia, cerca de Venezuela, respondió Paloma. Hay una situación complicada allí. ¿Es peligroso? La pregunta de Luna fue directa. Paloma dudó. No quería mentir, pero tampoco quería asustar a las niñas. Puede serlo, pero yo soy cuidadosa. Darío la miró con una expresión que no pudo interpretar del todo. ¿Preocupación? ¿Desaprobación? Bueno, chicas, es hora de que Paloma descanse, dijo finalmente. Tiene que trabajar mañana. Mientras se despedían, Estrella abrazó impulsivamente a Paloma. Me caes bien, declaró, con la simple honestidad de los niños. Luna fue más reservada, pero tomó la mano de Paloma. Espero que no tengas pesadillas esta noche. Después de que Paloma se fue a su habitación, Darío acostó a las niñas, pero él no podía dormir.
Se quedó despierto, mirando el techo, procesando el día más extraño que había tenido en años. En la habitación contigua, Paloma también estaba despierta. Por primera vez en meses, no estaba pensando en plazos de entrega ni en crisis internacionales. Estaba pensando en dos niñas pequeñas que habían perdido a su madre, y en el hombre que una vez fue el centro de su mundo, que ahora era alguien completamente diferente. Y por primera vez en 8 años, se preguntó qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Buepo. El coraje de elegir el amor. La decisión. Paloma se despertó a las 5 de la mañana. Era un hábito que había desarrollado en sus años como corresponsal. Levantarse antes que el mundo para revisar las noticias internacionales. Pero esta mañana, en lugar de abrir inmediatamente su portátil, se quedó en la cama, mirando por la ventana del hotel. No había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de Luna y Estrella preguntándole quién le leía cuentos cuando tenía pesadillas. La respuesta, nadie, había resonado en su mente toda la noche. Su teléfono vibró. Otro mensaje de su editor. Situación en Cúcuta, más compleja de lo esperado. Puedes tomar el vuelo de las 2 p.m. si necesitas más tiempo, pero necesitamos tu análisis para el informe del domingo. Por primera vez en su carrera, Paloma consideró seriamente posponer una asignación. Se duchó y se vistió, pero en lugar de hacer el check-out de inmediato, bajó al restaurante del hotel. Darío ya estaba allí con las gemelas, que comían panqueques mientras él bebía café y revisaba su teléfono. «Buenos días», dijo, acercándose a su mesa. «Paloma». El rostro de Estrella se iluminó de inmediato. «¿Ya te vas?» «Aún no, mi vuelo sale por la tarde. ¿Puedes desayunar con nosotros?», preguntó Luna. Darío le hizo espacio en la mesa. Mientras Paloma ordenaba, Darío notó que se veía cansada. «¿Dormiste bien?» «No mucho», admitió. «Estuve pensando en lo que dijeron las chicas ayer. ¿Sobre las pesadillas?» Luna había estado escuchando. «Sí, entre otras cosas». Estrella se inclinó de forma conspiradora. «¿Quieres que te enseñemos a espantar las pesadillas?» «¿Ustedes saben hacer eso?» «Papá nos enseñó», explicó Luna. «Cuando tienes una pesadilla, tienes que pensar en algo que te haga feliz, como helados o perros, o cuando papá nos lleva al parque. ¿Y funciona?» «A veces», admitió Estrella, «pero es mejor si alguien te abraza también». Darío sonrió. «Terapia según las gemelas Rivas». «No te rías», protestó Luna. «Funciona de verdad». El teléfono de Paloma sonó. Era una videollamada de su editor. «Disculpen un momento», dijo, alejándose de la mesa. Darío podía escuchar fragmentos de la conversación en español. Paloma hablaba con fluidez profesional, coordinando con equipos en diferentes países, discutiendo ángulos de historias y logística de viaje. Cuando regresó a la mesa, las niñas la miraban impresionadas. «¿Siempre trabajas así?», preguntó Luna. «Casi siempre, sí. ¿No te cansas?» Estrella parecía genuinamente preocupada. Paloma consideró la pregunta. «Sí, me canso, pero es importante. Las historias que cuento ayudan a la gente a entender lo que sucede en el mundo. Pero ¿quién te cuida a ti mientras cuidas de las historias?» La pregunta de Luna fue tan directa que dejó a Paloma sin palabras. Darío intervino suavemente. «Las chicas tienen razón. Es importante cuidarse. Es complicado», respondió finalmente Paloma. «Mi trabajo exige que esté disponible cuando surgen las crisis». «¿Como los doctores?», preguntó Estrella. «Algo así. Pero los doctores también se toman vacaciones», observó Luna. «La doctora Sara nos dijo que ella también se va de vacaciones». Darío sonrió ante la lógica implacable de su hija. «Luna tiene razón». Paloma los miró. En sus 8 años de carrera, nadie había cuestionado su dedicación al trabajo de esta manera. Sus colegas la admiraban por su disponibilidad. Sus editores confiaban en que siempre diría que sí a las asignaciones difíciles.
pero 2 niñas de 6 años habían puesto el dedo en algo que ella había evitado examinar. ¿Qué van a hacer hoy?, preguntó, cambiando de tema. Nuestro vuelo sale a las 4, respondió Darío. Pensábamos ver un poco la ciudad si el clima mejora. ¿Quieres venir con nosotros? La invitación de Estrella fue espontánea. No sé si debería. ¿Por qué no?, preguntó Luna. Paloma miró a Darío, buscando alguna señal de lo que pensaba. Lo que vio no fue al joven impaciente que recordaba, sino a alguien que había aprendido a leer las necesidades de los demás. Si no tienes prisa por llegar al aeropuerto, podrías acompañarnos, dijo él con cautela. Solo si quieres. Paloma revisó su teléfono de nuevo. Su vuelo de las 2 le daría tiempo suficiente para llegar a Cúcuta esa noche. Pero su editor había dicho que podía tomar el de las 4. Mi vuelo de las 2 se canceló de todos modos, mintió. Puedo tomar uno más tarde. La mentira la sorprendió incluso a ella misma. En 8 años de carrera, nunca había puesto algo personal por delante del trabajo. ¡Perfecto!, gritó Estrella. Tan una palabra. Unas horas más tarde, estaban en el centro histórico de la Ciudad de México. Darío había alquilado un coche y mientras conducía, Paloma actuaba como guía turística improvisada. Las niñas estaban fascinadas por todo: los edificios coloniales, los vendedores ambulantes, la mezcla de lo antiguo y lo nuevo. ¿Por qué hablas diferente a papá?, preguntó Estrella mientras comían helado. Porque yo soy de México y vuestro padre es de Argentina, explicó Paloma. En cada país hablamos español un poco diferente, como cuando la tía Marta dice vos y nosotras decimos tú, preguntó Luna. Exacto. Darío los observaba interactuar. Paloma tenía una paciencia natural con las niñas que le sorprendió. La mujer que había conocido a los 24 era inteligente y ambiciosa, pero había sido impaciente con todo lo que no formaba parte de sus planes inmediatos. Esta Paloma se arrodillaba a la altura de las niñas, respondía a todas sus preguntas y parecía genuinamente interesada en sus perspectivas del mundo. En la catedral, mientras las niñas encendían veladoras por mami Alina, Darío y Paloma se quedaron atrás. Son increíbles, dijo ella en voz baja. Se parecen mucho a Alina en la personalidad, respondió Darío. Curiosas, empáticas, valientes. ¿Y a ti? Son tercas como yo, se rió Paloma. Eso no ha cambiado. Por un momento, el peso de los años desapareció entre ellos. Volvieron a ser aquellos jóvenes que podían bromear, que se conocían lo suficientemente bien como para tomarse el pelo. Paloma, comenzó Darío, pero fue interrumpido por Estrella. ¿Podemos ir a ese museo que tiene dinosaurios?, preguntó, tirando de la mano de Paloma. El Museo de Historia Natural, sugirió Paloma. ¡Sí! Mientras caminaban hacia el museo, el teléfono de Paloma volvió a sonar. Era su editor, preguntando su hora de llegada a Cúcuta. «Puedo estar allí mañana por la mañana», respondió ella. Darío la miraba. Cuando colgó, la miró con curiosidad. «¿Está todo bien?» «Sí, solo coordinando horarios», pero algo en su voz le dijo a Darío que había más de lo que admitía. Y algo en la forma en que Paloma evitó su mirada le dijo que estaba luchando con decisiones que no había tenido que enfrentar en mucho tiempo. En el museo, mientras las niñas exploraban las exhibiciones de dinosaurios, Paloma se quedó mirando una exhibición sobre la migración animal. «¿En qué piensas?», preguntó Darío, acercándose a ella. «En las decisiones», respondió sin apartar los ojos de los paneles informativos. «En cómo los animales saben cuándo es el momento de migrar y cuándo es el momento de quedarse». Darío la estudió. «¿Y tú lo sabes?». Paloma finalmente lo miró. «Esa es la pregunta, ¿verdad?». Antes de que él pudiera responder, Estrella se acercó corriendo. «Paloma, tienes que ver los fósiles de bebé dinosaurio. Son súper pequeños y lindos». Mientras seguía a las niñas, Darío se quedó pensando en la respuesta de Paloma. Por primera vez desde que la había vuelto a ver,
se preguntó si ella también estaba cuestionando las decisiones que los habían llevado a vidas tan diferentes. Y por primera vez en 8 años, se preguntó si todavía había espacio para segundas oportunidades. V. El coraje de elegir el amor. De vuelta en el aeropuerto, la realidad golpeó a todos. Era hora de decir adiós. Darío y las gemelas se dirigían a su puerta de embarque hacia Cancún, mientras Paloma tenía que ir a la suya para el vuelo nocturno a Caracas. ¿Tenemos que irnos ya?, preguntó Estrella arrastrando los pies. Sí, mi amor. Nuestro vuelo sale en 1 hora, respondió Darío. Paloma se arrodilló frente a las gemelas. Fue un día maravilloso. Gracias por enseñarme sobre dinosaurios y por compartir vuestro helado conmigo. ¿Nos vas a escribir?, preguntó Luna. Si vuestro papá me da su número, claro. Darío y Paloma intercambiaron teléfonos para guardar sus contactos. Un gesto que se sintió extrañamente íntimo después de tantos años. Cuídense mucho en sus vacaciones, dijo Paloma, poniéndose de pie. Tú también cuídate, respondió Darío. Y gracias por lo de hoy. Las niñas se lo pasaron increíble. Se quedaron allí, en medio del bullicio del aeropuerto, ninguno de los dos seguro de cómo despedirse correctamente. Finalmente, Paloma abrazó a cada una de las gemelas. «Recuerda lo que te enseñé sobre ahuyentar pesadillas», dijo Estrella, abrazándola con fuerza. «Y si necesitas que te lean cuentos, puedes llamarnos», añadió Luna. Paloma sintió lágrimas involuntarias. «Lo haré». Se dirigían hacia puertas de embarque, separadas cuando Estrella se detuvo de repente. «Papá, espera». «¿Qué pasa, mi amor?» Estrella soltó su mano y corrió hacia Paloma, que ya estaba a unos metros de distancia. «Paloma, espera». Paloma se giró, sorprendida. «Vas a volver a estar triste», dijo Estrella con la honestidad brutal de los niños. La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Por qué dices eso?» «Porque ayer en el restaurante, cuando dijiste que vivías sola, pusiste la misma cara que papá ponía cuando creía que no lo veíamos». Darío se acercó, sosteniendo la mano de Luna. «Estrella, no la molestes». «No me molesta», interrumpió Paloma, mirando a la niña de 6 años, que había puesto el dedo en algo que ella había estado evitando reconocer durante años. «Papá estaba muy triste antes», continuó Estrella, «pero ahora sonríe diferente contigo. Tú también estás triste». Paloma se arrodilló a la altura de Estrella. «A veces sí, pero ¿no puedes simplemente cambiar de opinión?», preguntó la niña. «Papá dice que los errores se pueden arreglar si de verdad quieres». La simplicidad de la pregunta cortó directamente al corazón del dilema de Paloma. Durante 8 años, había construido su vida en torno a la idea de que había tomado la decisión correcta, de que su carrera era más importante que el amor, que la independencia valía más que la vulnerabilidad, que huir había sido la opción madura. Pero aquí estaba una niña de 6 años, preguntándole si no podía simplemente cambiar de opinión. «Es complicado, mi amor», respondió finalmente. «Los adultos siempre dicen eso», observó Luna, que también se había acercado. «Pero a veces las cosas son más sencillas de lo que creen». Paloma miró a Darío por encima de las cabezas de las niñas. En sus ojos, vio la misma pregunta que las niñas habían verbalizado, pero más compleja, cargada de historia y dolor. Su teléfono sonó. Era su editor. «Disculpa», murmuró, contestando. «Paloma, ¿dónde estás? El equipo ya llegó a Cúcuta y necesitamos tu análisis para Richard». Ella interrumpió a su editor por primera vez en su carrera. «¿Puedes enviar a Martínez? Tengo una situación familiar». «¿Una qué? No tienes familia». Las palabras de su editor resonaron en el aire. Él tenía razón. Paloma había construido meticulosamente una vida sin lazos familiares, sin compromisos que pudieran interferir con su carrera. «Es complicado», repitió, usando las mismas palabras que había usado con Estrella. «Paloma, esta historia es importante para el especial del domingo».
Si no estoy disponible, envía a Martínez, dijo con firmeza. Puedo estar allí mañana por la noche. ¿Estás segura? Eso no es propio de ti. Él tenía razón de nuevo. No era propio de ella. La Paloma que él conocía nunca posponía una asignación. Nunca ponía algo personal por encima del trabajo. Estoy segura. Cuando colgó, las 3 personas más importantes de su vida la miraban con expectación. ¿Ya no te vas?, preguntó Estrella con esperanza. Paloma miró su reloj. Su vuelo a Caracas salía en 40 minutos. El de Darío a Cancún en 30. Mi trabajo puede esperar hasta mañana, dijo, sintiendo como si saltara por un acantilado. ¿Hay espacio para una más en esas vacaciones? La sonrisa de Estrella fue cegadora. Luna simplemente asintió, como si siempre hubiera sabido que esta era la respuesta correcta. Darío la miró fijamente por un largo momento. Siempre hay espacio para ti, respondió finalmente, haciendo eco de las palabras que le había dicho 8 años atrás, cuando le propuso matrimonio. Mientras caminaban hacia el mostrador de la aerolínea para cambiar los boletos, Paloma sintió una mezcla de terror y liberación. Por primera vez en 8 años, no sabía exactamente qué iba a pasar a continuación. ¿Estás segura?, preguntó Darío en voz baja mientras las niñas elegían asientos en el avión. No, admitió Paloma, pero creo que esa es la idea. ¿No te arrepentirás cuando tu editor se dé cuenta de lo que pasó? Paloma consideró la pregunta. Probablemente habría consecuencias profesionales. Su reputación como la periodista, que siempre decía que sí estaba en juego. Pero mirando a Darío y a las gemelas, se dio cuenta de que, por primera vez en años, eso no parecía ser lo más importante. Si me arrepiento, dijo, al menos será por algo que elegí hacer, no por algo que dejé pasar. 1 hora después, estaban en el avión con destino a Cancún. Las gemelas habían insistido en que Paloma se sentara entre ellas, mientras Darío se acomodaba al otro lado del pasillo. Mientras el avión despegaba, Estrella tomó la mano de Paloma. ¿Todavía estás triste?, preguntó. Paloma miró por la ventanilla las luces de la Ciudad de México, que desaparecían debajo de ellos. Luego a las niñas que la habían adoptado tan naturalmente, y finalmente a Darío, que la observaba con una mezcla de esperanza y cautela. Un poco menos, respondió con honestidad. Eso es bueno, dijo Luna con sabiduría. La tristeza no se va de golpe, pero puede irse poco a poco. Mientras el avión volaba hacia el Caribe, Paloma se dio cuenta de que las gemelas tenían razón en muchas cosas. Los cambios no tenían que ser perfectos para ser correctos, y a veces las decisiones más importantes no se tomaban con la cabeza, sino con el corazón. Por primera vez en 8 años, no sabía exactamente a dónde la llevaba su camino, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. Construyendo nuevos cimientos. La conquista del amor adulto. 6 meses después de aquel encuentro inesperado en el aeropuerto de la Ciudad de México. «Papá, Paloma está otra vez en la tele», gritó Estrella, ahora de 7 años y más observadora que nunca, desde la sala. Darío salió de la cocina de su apartamento en Buenos Aires, limpiándose las manos con un paño. En la pantalla, Paloma informaba desde Miami sobre la nueva política migratoria de NDU. Se veía profesional y segura, pero Darío podía distinguir el cansancio en sus ojos que otros no notarían. «Se ve cansada», observó Luna, que ahora leía con fluidez y había desarrollado una sensibilidad especial para leer las emociones de la gente. «Ha sido una semana difícil», confirmó Darío, «pero llega mañana para vuestro cumpleaños». Las gemelas habían insistido en celebrar su 7º cumpleaños cuando Paloma estuviera en Buenos Aires. Era la 3ª vez que ella visitaba la ciudad desde que tomó el puesto en Miami, y cada visita se sentía más natural que la anterior. No había sido fácil. La primera visita, 2 meses después de Cancún, había sido incómoda para todos.
Las niñas esperaban que las cosas fueran exactamente como en las vacaciones. Darío no sabía cómo comportarse en su propia casa, y Paloma se había sentido una intrusa en la vida que él había construido con Alina. ¿Por qué tienes tantas fotos de mami Alina?, Paloma había preguntado durante esa primera visita, al ver las fotografías que decoraban la sala. ¿Por qué es importante que las niñas la recuerden? Darío había respondido, un poco a la defensiva. No estoy criticando. Paloma se había apresurado a aclarar. Es hermoso, solo que me preguntaba dónde encajaba yo en todo esto. Había sido Luna, con la sabiduría de sus 6 años en ese momento, quien había resuelto el dilema. Paloma, tú no reemplazas a mami Alina, había dicho, tomándole la mano. Tú eres Paloma. Es diferente. ¿Diferente cómo?, había preguntado Paloma. Mami Alina nos cuidó cuando éramos bebés. Tú nos cuidas ahora que somos grandes. Estrella había asentido vigorosamente. Y además, tú sabes hacer trenzas francesas. Mami Alina solo sabía hacer coletas normales. Desde entonces, habían encontrado un equilibrio. Las fotos de Alina seguían en su lugar. Las niñas continuaban hablando de ella con naturalidad, pero también habían hecho un lugar para Paloma en sus corazones y en su rutina. El teléfono de Darío sonó. Era Paloma. «Hola, mi amor», contestó él. Una frase que había comenzado a usar con naturalidad después del 3er mes. «Hola, ¿están despiertas las niñas? Quiero darles las buenas noches antes de mi vuelo de mañana». «¡Paloma!», gritaron las gemelas al unísono cuando Darío puso el teléfono en altavoz. «Hola, mis niñas hermosas. ¿Qué tal la escuela?» «Bien, pero echamos de menos tus llamadas», dijo Luna. «Papá dijo que tuviste mucho trabajo esta semana». «Sí, pero ya terminé. Voy a estar allí para vuestro cumpleaños mañana». «¿Trajiste los dulces mexicanos que prometiste?», preguntó Estrella directamente. Paloma se rió. «Claro, y algo más». «¿Qué?», preguntaron ambas. «Es una sorpresa». Después de que las niñas se despidieron y se fueron a cepillarse los dientes, Darío continuó hablando con Paloma. «¿Cómo estás realmente? Te veías cansada en el informe». «Cansada, pero bien», admitió Paloma. «Esta cobertura de la nueva política migratoria ha sido intensa, pero también importante». «¿Y la propuesta de Richard?», Paloma suspiró. Su editor le había ofrecido el puesto de corresponsal viajera permanente, con un aumento salarial significativo. Era profesionalmente tentador, pero significaría volver a la vida que tenía antes. «Aún no le he respondido». «¿Qué te detiene? Tú sabes», Darío sonrió. Después de 6 meses de conversaciones honestas, videollamadas nocturnas y mensajes constantes, ambos sabían que algo real estaba creciendo entre ellos. Era diferente a su relación juvenil, más madura, más consciente de las dificultades, más agradecida por los momentos de tranquilidad. «Paloma, sabes que apoyo cualquier decisión que tomes. Lo sé, pero por primera vez en años, hay otras personas además de mí en la ecuación». Al día siguiente, Paloma llegó a Buenos Aires con 2 maletas, una con ropa, la otra llena de regalos para las gemelas. Las niñas la recibieron en el aeropuerto como a una estrella de rock. «Paloma, ¿trajiste tacos?», fue lo primero que preguntó Estrella. «No exactamente tacos, pero algo delicioso». La celebración del cumpleaños fue en el parque favorito de las niñas. Darío había invitado a algunos de los amigos de las gemelas y a sus padres. Al principio, se había puesto nervioso por presentar oficialmente a Paloma como su pareja, pero las niñas lo habían hecho por él. «Ella es Paloma, la novia de papá», Luna había anunciado a todos con total naturalidad. «Es periodista y habla diferente porque es de México». «¿Cómo manejan la larga distancia?», preguntó Sandra, la mamá de la mejor amiga de Luna. «Día a día», respondió Paloma con honestidad. «Es difícil, pero las videollamadas ayudan mucho y las niñas son muy comprensivas». «¿Planean mudarse juntos?». Paloma y Darío se miraron.
Era la pregunta que habían estado evitando. «Estamos viendo qué funciona mejor para todos», respondió Darío diplomáticamente. Esa noche, después de que las niñas se durmieran exhaustas, Darío y Paloma se sentaron en el balcón de su apartamento con una copa de vino. «Tengo algo que decirte», dijo Paloma. «Bueno o malo, depende de cómo lo veas». Le dije que no a Richard. Paloma tomó un sorbo de vino. Darío se incorporó. «¿En serio? También solicité un traslado permanente a Buenos Aires». «¿Qué?», preguntó Darío. «Univision está abriendo una oficina aquí para cubrir el Cono Sur. Necesitan a alguien con experiencia en migración para coordinar la cobertura regional». Paloma sonrió nerviosamente. «El sueldo es menor, pero puedo trabajar desde casa la mayor parte del tiempo». Darío la miró, intentando procesar la información. «¿Me estás diciendo que...?» «Te estoy diciendo que quiero intentar esto de verdad. No solo visitas de fin de semana, sino construir algo juntos. ¿Estás segura? ¿Tu carrera?» «Tícora, mi carrera estará bien. Pero más importante, yo estaré bien. Por primera vez en 8 años, no tengo miedo de lo que pueda pasar si me quedo en un solo lugar». Darío dejó su copa y la besó. Fue el primer beso real que compartían desde su reencuentro, y se sintió como una promesa. «¿Y si no funciona?», preguntó él cuando se separaron. «Entonces al menos lo habremos intentado», respondió Paloma. «Pero creo que va a funcionar». «¿Por qué estás tan segura?». Paloma sonrió, mirando hacia el cuarto donde dormían las gemelas. «Porque Luna y Estrella me enseñaron que las decisiones más importantes no se toman con la cabeza. Se toman con el corazón». 3 meses después, Paloma se había mudado oficialmente a Buenos Aires. Su oficina estaba instalada en la habitación de invitados del apartamento de Darío, y las gemelas habían insistido en ayudar a decorarla. No era perfecto. Había días difíciles, discusiones sobre horarios, desafíos de equilibrar 2 carreras exigentes con la crianza de las niñas. Paloma a veces extrañaba la adrenalina de su antiguo trabajo, y Darío a veces se sentía inseguro de si realmente podría competir con la pasión que ella sentía por su carrera. Pero también había momentos mágicos. Paloma enseñando a las gemelas palabras en diferentes idiomas. Darío diseñando un espacio de oficina perfecto para que ella trabajara cómodamente. Los 4 creando nuevas tradiciones familiares que honraban tanto el pasado como el futuro. «¿Eres feliz?», Darío le preguntó una noche, mientras veían una película después de acostar a las niñas. «Sí», respondió Paloma sin dudar. «Diferente a como creía que sería la felicidad. Pero sí». «¿Diferente cómo?». «Más tranquila, menos dramática, más real». Darío sonrió. «¿Te arrepientes de algo?». «Solo de haber tardado tanto en darme cuenta de que el amor maduro es mejor que el amor joven». «¿Por qué?». «Porque el amor joven cree que puede conquistar el mundo. El amor maduro sabe que ya es una conquista suficientemente grande levantarse todos los días y elegir amar a pesar de las dificultades». Mientras las luces de Buenos Aires brillaban fuera de su ventana, Darío y Paloma se dieron cuenta de que habían construido algo que ninguno de los dos había imaginado cuando se conocieron a los 24 y 32. Una familia elegida, un amor consciente, una vida que honraba tanto sus sueños individuales como su compromiso mutuo. No era el cuento de hadas que soñaron en su juventud. Era mejor, era real, era trabajado, era elegido cada día. Y por primera vez en muchos años, ambos sabían que estaban exactamente donde debían estar. Esta es una historia sobre cómo el amor puede madurar con el tiempo y cómo la honestidad de los niños puede curar heridas profundas. Si te conmovió la forma en que Darío y Paloma encontraron su camino de regreso, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tujet voy. Toi radvui vibantit cochuenai, den muk muon mot ket tuk mo de tieptuk kwakain tren kwaha. El reencuentro inesperado
El horizonte compartido. Final abierto. Séptimo. Un año después. La fusión de dos mundos. Un año después de la mudanza de Paloma a Buenos Aires, la vida se había instalado en una hermosa imperfección. Darío y Paloma habían aprendido a bailar al ritmo de dos carreras exigentes y el caos melodioso de las gemelas. La oficina de Paloma en casa no era lo suficientemente grande. Las videollamadas de Darío a sus clientes de arquitectura a menudo se interrumpían por el sonido de las noticias de última hora de Paloma o por el estruendo de Luna y Estrella jugando a reporteras de guerra. «Necesitamos más que una habitación de invitados», dijo Darío una mañana, mientras Paloma hacía malabares con un micrófono y una tostada. Y así, en un proyecto que unió sus dos mundos, Darío diseñó una oficina compartida de doble función en un edificio tranquilo en el barrio Palermo. Era un espacio elegante que dividía la oficina de arquitectura con un estudio de grabación insonorizado para Paloma. La sinergia fue inmediata. La lógica estructural de Darío a menudo ayudaba a Paloma a organizar sus reportajes complejos, mientras que el ojo periodístico de Paloma le daba a Darío nuevas perspectivas sobre la habitabilidad sostenible en el contexto de la migración. «Nunca pensé que el destino me obligaría a codiseñar mi lugar de trabajo», dijo Darío, sonriendo mientras ajustaba la acústica del estudio de Paloma. «El amor adulto es el mejor arquitecto, mi amor», respondió Paloma. Pregunta para el público. Si Darío y Paloma deciden tener un proyecto personal juntos, no solo un hijo, sino un negocio, ¿crees que deberían diseñar viviendas sostenibles para inmigrantes, el sueño de Paloma, o una firma de diseño arquitectónico con cobertura periodística? ¿El sueño de Darío? Comenta tu idea. La gran pregunta de las gemelas. La familia estaba cenando una noche, celebrando el ascenso de Paloma a coordinadora regional de noticias. «Mamá Alina habría estado tan orgullosa», dijo Luna, pensativa. «Sí», dijo Estrella. «Pero ya que todos estamos aquí, tenemos una pregunta importante». Darío y Paloma se miraron. «¿Se trata de si pueden ir al campamento de verano sin nosotros?», pensaron al unísono. «¿Qué pasa, mis vidas?», preguntó Darío. «Ya tenemos suficiente gente para las pesadillas», dijo Luna, mirando a Paloma. «Y ya tienes suficiente trabajo aquí. Queremos saber», comenzó Estrella. Estrella, sonrojándose un poco. «¿Cuándo vamos a tener un hermanito?». La pregunta cayó como una bomba. Darío dejó caer su tenedor. Paloma se quedó sin palabras. Era el único tema que aún no habían abordado por completo, plagado por los fantasmas de la ambición juvenil de Paloma y el miedo a la pérdida de Darío. Luna, siempre la filósofa, continuó. «Papá dice que el amor maduro es sobre elegir. Y nosotras elegimos que queremos un hermanito que sepa hacer trenzas». Paloma miró a Darío. En sus ojos vio la misma sorpresa, pero también la apertura, la esperanza y por primera vez, una paz total. Ya no había rastro del joven que temía la distracción de un hijo. Él era un padre, un constructor. «¿Qué dices, Paloma?», preguntó Darío, su voz suave y llena de preguntas no formuladas. Paloma sonrió, tomando la mano de Darío y la de las gemelas. «Creo que el amor maduro requiere una planificación cuidadosa», dijo Paloma, su acento mexicano sonando más dulce que nunca. «Y creo que el mundo necesita más amor para contrarrestar las historias tristes que veo». «¿Eso es un sí?», preguntó Estrella, con un brillo en los ojos. «Eso es una promesa», respondió Paloma. «Una que no pospondré». Darío cerró los ojos, exhalando un suspiro que había estado conteniendo durante 8 años. Habían recorrido un camino largo y lleno de dolor para llegar a esta mesa, pero finalmente su familia estaba completa y lista para crecer. El reencuentro en el aeropuerto no fue el final de una historia de amor, sino el inicio de una vida,
programada para el amor y lista para dar la bienvenida a la próxima generación. Conclusión y llamada final. La familia Rivas está lista para crecer. Si crees que el amor maduro siempre encuentra el camino, dale a me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia.